Bueno, entonces, continuando con los temas, vamos a estar viendo lo que es distribuciones de probabilidad. Afortunadamente, dentro de R vienen muchas opciones para hacer esto y empezamos. Ahora, ya aprendimos a entonces hacer lo que vendrían siendo cómo poner código aquí mismo en Markdown. Y ahora vamos a aprender cómo poner gráficas y cómo poner tablas. Entonces, vamos a hablar de distribuciones de la probabilidad, de lo que son las funciones que tenemos en R, ¿no? Las funciones en R, ¿no? Ahora, si hablamos de las funciones que tenemos en R, cada distribución de probabilidad se norma entre una palabra o alias, y las palabras clave para las distribuciones más importantes pues son las siguientes, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner aquí la distribución y su alias, es decir, cómo es que se pone por acá en R, y se pone de esta forma, ¿no? Aquí lo que tenemos es esto, y vamos a ponerle por aquí un asterisco y un espacio, ¿no? Entonces ahí lo voy a ir escribiendo, ¿no? Distribución y su alias, ¿no? Y esto al final del día me va a estar dando un nombre, ¿no? Entonces, distribución chi cuadrada. Vamos a ponerle aquí distribución chi cuadrada, ¿no? Y vamos a hacer que esto pues se ordene de cierta forma, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el distribución y tenemos lo que es su alias, ¿no? Entonces, voy a acomodar esto para que se vea mejor. Vamos a ponerlo por acá. Así como que todas por acá. Si nos damos cuenta, esto que estoy haciendo funcionaría mejor si estuviéramos utilizando una tabla. Entonces, este que estoy haciendo aquí lo estoy haciendo de esta forma, y el siguiente lo voy a hacer con una tabla para que vean la diferencia y para que vean lo útil que es utilizar Markdown y a la hora de hacer tablas, ¿no? Entonces aquí tengo que entonces la distribución binomial tiene su alias dentro de R, que es binom. La distribución de Poisson o Poisson, que es pez en francés, Pois, normal norm, exponencial x, t de student t, chi cuadrada chis, y distribución f o f de Schnedeker tiene una f minúscula. ¿Qué pasa si tejemos esto? Nos va a quedar algo así, ¿no? Con su viñeta. Entonces, puedo hacer estos que son así, y también puedo hacer estos de acá que son con números y no pasa nada, ¿no? Aquí si se dan cuenta. Ok. Entonces, ¿qué pasa si quiero hacer estas funciones en una tabla? Para hacer una tabla vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para hacer la tabla, les voy a compartir el código también para que lo podamos ver, ¿no? Entonces, vamos a ver, signo de peso, y aquí ponemos abajo doble signo así. Entonces, aquí adentro vamos a poner la tabla que representa qué significa cada una de estas y qué observaciones tenemos, ¿no? Entonces, esta tabla que está por acá, se las pongo así de una para que este video tampoco dure una hora, y aquí la podemos ver, miren. Entonces, función P, probability, uso, calcula las probabilidades acumuladas, y pues no hay observación. Y para D de density tiene solo uso gráfico en el caso continuo, ¿ok? Entonces, aquí si yo, vamos a guardar, dejo esto, me va a salir algo que es así como esto, miren. Pues miren, tenemos estas distribuciones que tienen estos alias, y esta es su función, su significado en inglés, es su uso y alguna observación. Entonces aquí estoy combinando código con el resultado de ese código, con viñetas que son representadas por puntos, pero también estoy poniendo una tabla, ¿no? Y esta tabla aquí está completamente como si lo hubiéramos hecho en Excel, y con toda la facilidad del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Vamos a ver unos ejemplos para calcular una variable aleatoria x con distribución normal, por ejemplo. Entonces, vamos a ver. Vamos a irnos primero, ponerlo con lo que estamos muy familiarizados por todo el tema de la pandemia, que es exponencial, ¿no? Que es exponencial y todo esto, ¿no? Entonces, para esto vamos a irnos aquí a Insert, R, y aquí adentro vamos a poder escribir, ¿no? Entonces vamos a utilizar el comando curve y vamos a ponerle. Ok, si quiero hacer una densidad de probabilidades puntuales,
¿Qué palabra es? D. Y si quiero que sea exponencial, es exp. Entonces mi comando tendría la forma de exp, así, ¿ok? Entonces, dexp, o sea, mi probabilidad puntual exponencial de x sería en ese sentido evaluada dentro de un intervalo de datos. Entonces, eso sería desde K0, ¿verdad? Hasta 10, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que me está haciendo esto? ¿O qué significa? Esto que tenemos por acá, y lo puedo poner aquí, representa la densidad, ¿verdad?, de probabilidades puntuales de una exponencial de media entre 1, de media 1 entre 0 y 10, ¿no? De media 1 entre 0 y 10. Vamos a ver cómo es que se va a ver eso por acá. Y aquí vamos a poner, aquí arribita, es como el título, distribución exponencial. Muy bien, vamos a guardarlo, vamos a tejer el HTML. Ah, miren, distribución exponencial. Me está poniendo el código y también me pone la gráfica, ¿no? Y ahí está, miren. Entonces, esta gráfica es como si fuera una asíntota, y una asíntota que siempre se acerca hacia el 0, pero nunca lo toca. Desde lo que es el 1, que es su media, hacia la cantidad de números en la cual estoy evaluando esta función. Ahora, si continuamos con esto, vamos a tener entonces un pequeño ejemplo de lo que es la distribución binomial, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle distribución binomial. La distribución binomial básicamente es el conteo de éxitos versus fracasos, o sea, hace éxitos contados como 1 y fracasos como 0. Es decir, la distribución exponencial nos está calculando una probabilidad cuando la función de que estos eventos sucedan se comporta como una función exponencial, pero no todos los eventos se comportan de esa forma. Habrá eventos que se comportan de manera binomial, es decir, número de veces que gana un partido, un equipo de algún deporte contra otro, número de veces que ganas o no ganas en algún juego de mesa. Entonces, para esto se utiliza la distribución binomial. Vamos a asignar una variable x, por ejemplo, y aquí tenemos r binom, que es, ¿qué era r? Vamos a ver por acá. R es random y genera datos aleatorios según una distribución específica. ¿Según qué distribución específica? Aquí vamos a poner binomial. ¿Cómo se representa con alias? Binom. Entonces, R binom es un generador de números aleatorios dentro de una distribución específica y con números específicos a los que se va a ajustar. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos, pues yo quiero que me genere 20 números, ¿verdad? 1 y 0.5, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que significa? Esto genera 20 observaciones o 20 números, 20 observaciones con distribución B de 1,0.5. ¿Qué es eso? Vamos a ver por acá. The binomial distribution. ¿Qué es lo que está haciendo? X, mi vector de cuantiles, P, mi vector de probabilidades. Entonces, de esta forma vamos a tener nosotros que por aquí, ¿no? El 0.5 me está representando pues que hay una equiprobabilidad entre tener éxito y no tenerlo. Entonces vamos a ver cómo me da el resultado, y para eso le ponemos aquí abajo lo que es la X para que me lo represente, y para que esto se pueda ejecutar dentro de un código, recordemos que siempre hay que poner aquí insert AR, y esto lo vamos a poner aquí adentro, ¿no? Aquí,
Ahí está, miren. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos 20 números generados completamente aleatorio, donde el 1 está representando éxito, 0 representa fracaso y tienen la misma probabilidad de salir ceros a que salir unos, y nos los da este vector de esta forma, este vector horizontal, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Y vamos a contarlo, ¿no? Vamos a contarlo. Para contarlo vamos a ponerlo aquí abajo, ¿no? En realidad no es como que absolutamente necesario que yo esté poniendo un chunk para cada parte de código que voy a asignar, pero es más claro si lo estoy haciendo así paso por paso, así como en pedazos, ¿no? Para es más claro de entender, ¿no? Entonces vamos a ponerle por acá, contando éxitos versus fracasos, ¿no? Es una manera de llamarle, ¿no? No significa que la distribución binomial siempre se llama así, no, es una manera de llamarlo, que puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha, muerto, vivo, prendido, apagado, ¿no? Entonces para esto simplemente damos aquí table de x y nos va a dar el conteo, ¿no? Inclusive lo puedo correr aquí. Bueno, me dice objeto x no encontrado porque no lo he dado de alta para acá y está corriendo directamente en el documento, ¿no? Entonces ahí. Entonces, ¿cuántos ceros tenemos por acá? Tenemos 1. ¿Cuántos, perdón, estaba leyendo. ¿Cuántos ceros tenemos? Tenemos 9. ¿Y cuántos unos tenemos? Tenemos 11, que suman 20, que es el 20 que puse por acá. Y más o menos se ajustan al 0.5, que idealmente, bueno, no idealmente, o sea, según esa proporción hubiera sido 10-10, pero como es un experimento aleatorio, no es de esa forma. Es por eso que lo tenemos por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la distribución normal, ya que repasamos un poco lo que es binomial exponencial. Ahora vamos a encontrar con lo que es la distribución normal, ¿ok? Vamos a dar el ejemplo. Distribución normal, ¿ok? Entonces, para lo que va a ser la distribución normal, seguimos con la distribución normal. Entonces, la distribución normal tenemos en la parte horizontal el valor que tenemos, que se extiende de esta forma, y en la parte vertical tenemos lo que es la probabilidad. Conforme que más nos acerquemos a la media, entonces ahí la probabilidad es más alta, y de una manera simétrica estos valores a la izquierda y a la derecha, conforme de la media que está en medio de esta curva, va disminuyendo y hace una forma de campana. Entonces, la distribución normal sucede en gran parte de los eventos aleatorios que existen en la naturaleza y sirve para poder determinar con qué frecuencia estos suceden y poder analizarlo desde una perspectiva de la probabilidad frecuentista. Ahora, hacer esto en R es bastante sencillo y vamos a ver. Entonces, si vamos a ir, por ejemplo, lo que es la distribución normal, vamos a ver un pequeño ejemplo. Si estamos X, vamos a ponerlo así. Si X, si yo lo pongo así, se va a ver más o menos así, ¿verdad? Si X es una variable aleatoria, ¿verdad? Con distribución normal de media 3, si su promedio es 3, con distribución normal de media 3, y su desviación típica o desviación estándar es de 0.5, ¿verdad? La probabilidad de que, voy a poner así, X, la probabilidad de que X sea menor que 3.5 se calcula en R de esta forma, ¿no? Y para esto vamos a poner un chunk de código en R, ¿no? Y aquí vamos a poder escribir. Entonces, ¿qué es P? P es probability. ¿Y qué es la distribución normal? La distribución normal es norm. Entonces, P norm nos va a decir
las probabilidades acumuladas, ¿no? Las frecuencias de probabilidades acumuladas en una distribución normal, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es esto? P de probabilidad, norm de distribución normal, de cuánto es en este sentido el valor el cual queremos calcular la probabilidad de que sea menor, es 3.5, es nuestro valor. Y el promedio en este caso es de promedio de 3 y una standard deviation o desviación típica de 0.5, ¿no? Y esto como resultado nos va a dar lo siguiente. Ok, si x es una variable aleatoria con distribución normal de media 3 y su desviación típica es 0.5, la probabilidad de que x sea menor que 3.5 se calcula de esta forma. Entonces, de esta forma la probabilidad de que x sea menor que 3.5 es 0.8 u 80%. ¿De dónde sale eso y por qué y cómo ese valor se calcula? Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, hablamos de cuantiles. O sea, ¿qué son los cuantiles? Que es la manera en la que los valores se dividen en porcentajes de proporción y también se dividen en cuartos, ¿no? Vamos a ver cómo es eso. Entonces vamos a poner por aquí. Para calcular el mismo cuantil, para calcular el cuantil 0.7, ¿verdad? De una variable aleatoria normal estándar z. ¿Qué es eso? Es decir, ¿verdad? Un valor x tal que tenga esta representatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuantil número 7 según la distribución normal. Ok, entonces pondríamos esto por acá y pondríamos q, que q es, como ya vimos, cuantil, y calculo los cuantiles o los percentiles, ¿verdad? Según la distribución normal, ¿de cuánto? 0.7 de una variable aleatoria, y eso nos va a dar 0.52, ¿verdad? Ahora, para calcular el mismo cuantil para una variable aleatoria de media 0 y desviación típica de 0.5, solamente tendríamos que, voy a copiar esto tal cual así, de una variable aleatoria, vamos a poner, ok. Entonces aquí, en el sentido de para calcular, o sea, el mismo cuantil que ya calculamos, mismo cuantil, pero con una variable aleatoria, ¿verdad? Con para una queda mejor, para una variable aleatoria normal de media 0 y una desviación típica o desviación de estándar o standard deviation 0.5, vamos a tener pues exactamente lo mismo, con la diferencia de que aquí sí le puedo asignar el mismo 0.7, que es el cuantil que estábamos viendo, pero le añado la standard deviation de 0.5 y nos va a dar algo como esto. Muy bien. Esto lo hice a propósito. ¿Por qué me está dando esto así y no me está dando esto así? Pues porque dentro de la sintaxis va un espacio. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ok. Seguimos con lo que es la distribución normal. Entonces, el valor de z entre alfa, que aparece en muchas de las fórmulas para intervalos y contrastes, se obtiene con el comando qnorm 1 alfa, y aquí vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Ok. Entonces seguimos con esto, insertando acá el código. Vamos a ponerle acá qnorm del cuantil normal, ¿verdad?
de, en este caso, 0.975, ¿verdad? Aquí nos está diciendo la sintaxis, ¿no? Lo que es P, la media de 0, desviación estándar de 1, que son los valores que R asume por default si no se le da una instrucción, ¿ok? Y lo ponemos aquí, ¿no? Aquí le estoy poniendo como los estos para que lo agarre. Ok. Y les voy a poner este de aquí. Este de acá, ¿no? Z alfa. Ok. Si se dan cuenta, si lo pongo con los símbolos de peso igual, me lo pone de esta forma así color rojo. Y si lo quito, me pone únicamente el símbolo, Z entre alfa, ¿no? Que aparecen muchas de las fórmulas y contrastes, ¿de acuerdo? Y es 0.975 de esta forma. ¿Ok? Ahora, vamos a generar entonces una muestra de tamaño 100 para hacer un ejemplo y poder trabajar y hacer gráficas y hacer esto mucho más lúdico, mucho más gráfico. Entonces, para generar una muestra de tamaño 100 de una población normal media de 10 y una expresión típica de 1 y guardarla en un vector X, se vería de la siguiente forma, ¿no? Acá se vería así, ¿no? Entonces, de la manera en la que se vería, pues vamos a poner acá insert, ar, vamos a darle para abajo y vamos a ver, vamos a guardarle una variable X que va a estar esta así y se va a llamar rnorm, que pues ya vimos genera números aleatorios dentro de una distribución normal. ¿De cuántos números? Ah, pues en este caso de 100 números con una media de 10 y con una desviación estándar o típica de 1, ¿no? Y pues abajo le ponemos otra vez X para que lo imprima. Entonces, estamos generando una muestra de tamaño 100 de una población normal de media 10 y una desviación típica de 1. Quiere decir que los valores oscilan hacia arriba y hacia abajo dentro de una manera estándar de hacerlo en valores de 1, lo cual significa que los valores están como muy hacia el centro. Eso que acabo de decir lo vamos a explicar también de una manera gráfica. Entonces, vamos a ver para calcular el promedio de estimar promedio de X, pues ya lo hemos visto, es simplemente min de X y ahí lo tenemos, nos va a arrojar lo que es el promedio y el resultado, ¿no? 9.7, ¿no? Entonces, de esos 100 números, el promedio es 9.7 y en teoría hasta 10.7 y hasta 8.7 es donde oscilarían de manera estandarizada los datos con respecto a la media, ¿no? Eso es lo que significa. Ahora vamos a calcular un histograma en base a esto con otro chunk, ¿no? Histograma de frecuencias. Esta parte del histograma de frecuencias es útil a la hora de poder saber esto que hacemos de distribución normal y media de tanto y desviación estándar de tanto, qué significa de una manera así como más gráfica y vamos a verlo, ¿no? Entonces aquí es tan sencillo como hist de X, ¿no? Y nos va a dar así, ¿no? Entonces vemos que efectivamente con respecto a la media tenemos que la mayoría de los valores están acumulando alrededor de la media dado que su desviación estándar es baja. Esto tiene una forma de campana como vimos en la imagen al inicio de esta clase y así se ve más o menos la distribución normal. Digo más o menos porque estamos trabajando con variables aleatorias y no es exactamente preciso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se comporta esto con un gráfico de cajas y bigote. El gráfico de caja y bigote o box plot es básicamente poner esto. Voy a copiar aquí abajo, ¿no? Así, y vamos a ponerle aquí box plot de X, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es tratando de ubicar dónde se encuentran, en este caso, el primer y tercer cuantil, dónde se ubica valor máximo o valor mínimo y dónde se ubican los valores extremos. ¿Por qué el valor 12 y algo y el valor 13 se consideran como valores extremos?
se consideran como valores extremos porque con respecto de la media, que en este caso es media 10.07, la volvimos a poner por acá, pues es mucho más alto que eso, ¿no? Entonces son valores que están como por aquí, o sea, son valores que son poco representativos en términos estadísticos. Entonces, conforme que los valores sean más chicos, alejados de la media, una o dos o tres desviaciones estándar para abajo o para arriba, se van a considerar como valores extremos o como valores atípicos. ¿Estamos? Entonces es por eso que estos puntitos aquí arriba representa que tenemos dos puntos completamente atípicos, ¿no? Ahora, vamos a representar finalmente el histograma normalizado para que la suma de áreas de los rectángulos sea 1. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a hacer algo como esto, ¿no? Así como una curva así como esta, vamos a estar dibujando esto que tenemos por acá, ¿no? Aquí. Entonces, a esto le vamos a dibujar una curva así, tal cual como la imagen que les mostré, ¿no? ¿Ok? Entonces, así, histograma de X, lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Que bueno, esto de aquí es un artículo de Investopedia que explica cómo funciona la distribución normal, ¿no? Entonces, la probabilidad de los casos está en función de la proporción de la curva en la vertical y los valores están en la parte de las X. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto. Aquí siempre se me olvida poner el espacio, ¿no? Ahí estamos. Ok. Dice, vamos a representar finalmente el histograma de la muestra. Normalizado para que la suma de las áreas de los rectángulos sea 1 junto con la densidad de población, ¿no? Ahora, ¿por qué originalmente la media me había dado 1 y feria y cuando lo volví a correr me dio otro valor? Porque cuando ustedes tejen un documento de Markdown, vuelve a correr todo de arriba para abajo y por lo tanto vuelve a correr este módulo que es ARNorm y me vuelve a dar otro set de números y me vuelve a dar otra media. Es por eso que ahora cuando vuelva a correr esto me va a dar valores diferentes. Y esto lo estoy haciendo a propósito porque quiero que vean de qué manera se comporta por lo regular la distribución normal y la podamos entender, ¿no? Ok, entonces aquí voy a hacer un gráfico. Entonces como voy a hacer un gráfico significa que voy a añadir un chunk de código por acá y vamos a ver. Hist de histograma, vamos a abrir el paréntesis. Aquí lo que tenemos es de qué, de X. ¿Y qué es X? X es una variable que tiene un vector lineal que arregla 6 números aleatorios, ¿verdad? Así como vimos. Entonces la frecuencia, vamos a ponerle aquí false, ¿no? Recordemos que tanto false como true son valores booleanos, ¿no? Sí y no. ¿Estamos? Y lo cerramos por acá. Le he puesto una comita, ¿no? Por la mera costumbre, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Frec igual a false. ¿Qué significa? Esta lógica booleana es para que el área del histograma sea 1. Es decir, lo estamos normalizando para que sea 1, ¿verdad? Y para poder dibujar la curva. Entonces vamos a ponerle aquí curve de norm. ¿Qué era de norm? Vamos a regresarnos para acá para arriba. D es density. Density, como hemos visto en física, más sobre volumen, es qué tanto se encuentra concentrado de una variable en una posición determinada, ¿no? Si decimos hay una densidad de personas, que es que hay muchas personas en menor espacio, ¿no? Entonces, densidad normal, ¿verdad? Vamos a ponerle por acá, de X, ¿verdad? Min de 10, el promedio de 10, una desviación estándar de 1, y esto lo vamos a evaluar desde, vamos a poner una comita por acá, from 7, o sea, desde lo que va a ser el 7 hasta el 13, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para poder establecer un valor mínimo y un valor máximo desde el cual lo queremos, ¿no? At true.
¿Qué es esto? Si esto es true, es un valor lógico booleano, en una gráfica ya existente, te lo dibuja encima, ¿no? Es decir, empalma una gráfica sobre la otra. Y lo que queremos es que al histograma de frecuencias acumuladas absolutas de barra, frecuencias absolutas, perdón, la palabra acumulada está de más, nos dibuja encima esta curva normalizada, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle aquí, pues que sí queremos que encime una cosa encima de la otra, válgame la redundancia. Y lo guardamos acá y vamos a ver cómo se ve. Y efectivamente se ve de esta forma, ¿no? Tenemos esta curva normalizada. Y esta curva normalizada, pues es básicamente nuestra curva de la distribución normal, ¿no? De esta forma. ¿Estamos? Que va desde 7 hasta 13. ¿Ok? Y bueno, ya de aquí vamos a dejar algunos ejercicios que están aquí mismo, para que ustedes ya los resuelvan en su casa. Y esos ejercicios van a ser los siguientes, ¿no? Si Z, si se dan cuenta, esto lo pongo así también como entre líneas y también me lo pone. Y vamos a quitar esto, ¿no? Ok. Si se dan cuenta, también utilizo esto para poner estas ecuaciones por acá. Lambda igual a 1, alfa de 3 de 2. Recordemos que hay otras maneras de utilizar Markdown y aquí la estamos viendo utilizando esta notación griega. Vamos a tejerlo otra vez. Entonces, son los ejercicios que tenemos. Es más, se los voy a dividir como en bullets para que se les hagan como más sencillo por acá. Este es el ejercicio 1. Okay, este es el ejercicio 2. Este es el ejercicio 3. 4. 5. Y ok, eso sería todo por la parte de lo que es distribución normal. Aquí estoy combinando varias cosas, y obviamente saco esto de varias fuentes, ¿no? Una fuente que a mí en lo personal he consultado bastante y hay que mencionarlo ha sido la página de Ulrich Links en toda la parte que es Markdown. He estado consultando Investopedia para ver pues qué es una distribución normal, como para que ustedes lo puedan ver. Y también he estado consultando esto que es modelos y datos. Y aquí viene algo bien interesante. En clases, en modelos y datos, que viene lo que es las probabilidades y lo que es el bestiario de distribuciones y funciones, ¿no? Aquí me gusta mucho cómo es que le llama bestiario. Eso me parece genial porque me recuerda un poco a libros estos de zoología fantástica y todo, ¿no? Entonces aquí explica qué es la teoría de probabilidades, qué es la importancia de la variabilidad, qué es una desigualdad, fenómenos aleatorios, eventos, probabilidades frecuentistas. Vamos a ver un poco de esto, de probabilidades frecuentistas en poblaciones y todo. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí también viene cómo se representan las fórmulas, vienen las reglas básicas de probabilidad. Entonces, pues bueno, y pues claramente pues viene lo que es los que son las distribuciones normales y varios ejemplos bastante chulos. Y también viene este famosísimo bestiario que nos está diciendo si una probabilidad es discreta, si funciona como para valores discretos que solamente ocurren y que no se parten, que no tienen decimales, como lo es por ejemplo la binomial o Poisson, y las distribuciones que son continuas, como lo es la distribución normal que acabamos de ver, que sí tiene está contando valores que pueden ser temperatura, o sea que son valores continuos medidos por una escala decimal. Entonces, aquí, modelos y datos, aquí está bastante interesante para que ustedes entren y se enteren. También esta página de Ulrich Links está bastante interesante. Y bueno, eso sería todo por esta parte. Y bueno, pues la tarea pues básicamente es esto que estamos viendo por acá, que es esto que estamos teniendo al final, que son estos 5 ejercicios. La verdad están muy sencillos y de igual forma ustedes los harían aquí en este documento, explicando de qué se trata, y pues tienen la guía, tienen todo y tienen
vasto mundo de los libros que tenemos en nuestras carpetas y el internet para seguir con este tema. Y eso sería todo.